Una nueva semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl. Y básicamente una semana que va a estar marcada por varios elementos. Comisión investigadora del caso Monsalve. Hoy irá la vocera de gobierno a declarar, ¿no es cierto?, al Parlamento. Y también la discusión se torna y se concentra en torno a las discusiones respecto de la reforma a las pensiones. ¿No es así? Vamos a tratar de ir despejando cuáles son los principales nudos que hay entre oposición y oficialismo y si es que acaso efectivamente, tal como sostiene la mayor parte de los expertos y también diríamos de los sectores políticos, hay coincidencia, es que es necesario sacar esta reforma a las pensiones y por supuesto conceder y ceder en un proceso natural de toda, que como toda negociación se requiere que todas las partes cedan en alguna medida para que efectivamente se pueda ver la luz durante esta administración, porque el tema ya no da para más la espera respecto de una reforma tan necesitada y sentida por una inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Pero ahora nos queremos concentrar y vamos a estar en el siguiente bloque conversando además con la doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH, Elizabeth Gerber, no solo de este tema que marca la política nacional, sino también respecto de la situación que se vive en Argentina, donde su presidente, Javier Milei, ha cumplido un año en esta administración. Vamos ahora a concentrarnos, como les decía, en otro tema que ha generado mucha controversia y que tiene que ver con la decisión del gobierno de regularizar la situación de 180.000 migrantes que llegaron de manera irregular, pero que en definitiva se han acercado para que su situación, y además porque son personas que tienen han echado raíces en nuestro país, sus familias están acá. En fin, el gobierno entonces ha tomado esta decisión, pero que por supuesto genera una serie de controversias y es precisamente de lo que queremos hablar con nuestro siguiente entrevistado, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior durante el gobierno de la presidenta Bachelet II, académico de la Universidad de Chile y profesor visitante del CERM de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hablamos de Rodrigo Sandoval. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola Mirna, un gran abrazo a todos. Rodrigo, a ver, de esta situación que se ha generado a partir de la decisión del gobierno de regularizar la situación de 180.000 migrantes, se ha dicho que genera inevitable e indefectiblemente lo que se llama el efecto llamada. Es decir, que otros migrantes tomarán este ejemplo para decir, ven, si llegamos de manera irregular, al final del día nos van a terminar regularizando. ¿Cómo observas la discusión que se ha instalado? En general, como todas las discusiones que se dan en materia migratoria, con una falta de aproximación a la realidad, una falta de rigor por parte de quienes toman las decisiones, en general, con la salvedad, ya lo diré, del subsecretario Cordero, y a una precarización del debate que hace que la gente termine tomando posturas a partir de relatos que son incompletos o abiertamente falsos. El efecto llamada es una muy buena cuña que sacó Aznar, si no me equivoco, en el año 2005, a propósito de un proceso de regularización que se llevó a cabo en España, y que, claro, queda muy bien como idea fuerza, pero lo cierto es que no existe, no existe, no es que haya solamente 10 o haya solamente 5, es que no hay ningún estudio que haya demostrado que efectivamente ese efecto llamada se produjo en España. Si nosotros nos revisamos en lo que es la realidad nacional, en todos los procesos que se han realizado, tampoco existen estudios que le asignen el efecto llamada a ninguno de los procesos de regularización que tuvieron lugar, salvo un estudio de julio de este año, de profesora Sepúlveda, y no recuerdo el apellido de la otra, me tendrán que disculpar, ¿Ya? donde efectivamente hablan de un efecto de llamada, pero a propósito de que yo tampoco creo que sea correcto, pero bueno, ¿Ya? son opiniones distintas, pero lo hace a propósito de los procesos de regularización que tuvieron lugar en el gobierno del presidente Piñera. Ahora, a mi modo de ver, y esto es un consejo no solicitado para el gobierno, yo creo que cometen un grave error, pero muy grave error, cuando para tratar de justificar esta medida, que a mí me parece que se justifica por sí sola y lo podemos conversar,
dentro de su argumentación, interpelan a la administración Piñera por los dos procesos de regularización que ellos hicieron, porque eso es precisamente darle un carácter partisano al debate migratorio, y es precisamente lo que nos tiene en la situación de no haber podido abordarlo con lógicas de Estado. Claro, es que, a ver, déjame ir, vamos deteniéndonos entonces en lo que tú señalas. No hay ningún estudio que dé cuenta efectivamente de que porque tú regularices se produce este efecto llamada. Pero, No, y tiene, el, perdón, y esto tiene una razón práctica, y a tiene una ver, razón práctica porque los procesos de regularización siempre se refieren a personas que ya ingresaron un tiempo atrás de cuando se anuncian. Entonces, ese proceso nunca va a favorecer a la persona que hoy día está tomando la decisión de venir. Ahora bien, esa persona podrá tener la expectativa de que si hoy día regularizaron a los que ya llegaron, si ella se viene hoy día, van a regularizar a los que se están viniendo hoy día más adelante. Pero eso significa el costo de estar 3, 4 y hasta 10 años. En Chile los periodos de regularización han seguido uno a otro casi 10 años, salvo el caso de Piñera, y por lo tanto significa que una persona en la expectativa, ese llamado, podría ser, en una de esas de aquí a 10 años me van a regularizar. Nadie toma decisiones en ese sentido. Nadie se arriesga a estar 10 años en situación irregular sin poder trabajar regularmente, sin poder llevarse a su familia, solamente porque se anunció una regularización de personas hoy día. ya, Eso no. perfecto. Déjame llevarte a un punto que plantea en una columna de opinión Daniel Mansui, que ayer en el Mercurio titula Puertas abiertas. Y lo que dice es que aquí hay una distancia sideral entre las decisiones que toma la élite, tanto derecha e izquierda, dice, con respecto al pueblo, a la ciudadanía. Porque dice que finalmente quienes resienten la llegada de migrantes, quienes sienten que de alguna manera no da para más porque hay demasiados y porque hay que repartir en definitiva los servicios, las providencias que da, o sea, las provisiones que da el Estado, quiero decir, entre más personas. Son las personas que habitan este país, el ciudadano de a pie. ¿Tú observas esa distancia y observas que algo de eso ocurre? A ver, yo creo que él tiene toda la razón. Efectivamente, la migración, sobre todo la migración no calificada, es una migración que en su cotidianidad impacta la calidad de vida de principalmente las clases, los sectores menos favorecidos de la sociedad, y eso no tiene ninguna novedad. El tema no es si eso impacta o no impacta, el tema es de quién es responsabilidad de que impacte. Aquí existe un Estado que tiene como obligación generar condiciones de cohesión social que permita que la llegada de nuevas personas a la población no signifique un perjuicio en acceso a servicios o calidad de vida en las personas que ya se encontraban, por una cuestión bastante simple. Primero, porque la migración es una realidad inevitable, como lo ha demostrado la experiencia. En segundo lugar, porque además es una necesidad que tiene el país. Y por lo tanto, ante esa inevitabilidad y esa necesidad, lo que le toca al Estado es hacer su trabajo y por lo tanto no hacer competir a las personas que vienen llegando por los servicios sociales que ya existen, sino generar mayores servicios sociales y generar condiciones para que las personas que vengan puedan contribuir a financiar esos servicios sociales. El problema de lo que estamos viendo hoy día es que el Estado hace como que no van a venir estas personas, hace como que tiene condiciones para que no vengan y sin embargo igual llegan y terminan impactando servicios que el Estado tiene el rol de gestionar. Si estas mismas personas hubiesen llegado en forma regular, el Estado hubiese generado condiciones para que lo hicieran, estas personas hoy día estarían financiando los bienes y servicios que reciben de parte del Estado y no siendo una competencia de las personas chilenas que recurren a esos mismos bienes y servicios. Ya, a ver, pero cuando tú dices, es que dijiste dos cosas importantes a precisar. Dijiste por un lado, Rodrigo, que es inevitable la migración. O sea, cuando escuchamos discursos del tipo hay que hacer una zanja en el norte, hay que evitar, evidentemente, que nuestra frontera permita el paso, permita el ingreso, digamos, irregular. ¿Tú dices que eso es imposible ponerle trabas a esa migración? Es posible ponerle problemas, es posible generar que cueste más pasar por la frontera por un lugar que por otro, pero no se puede acabar con la migración, con el ingreso clandestino de forma absoluta. Te lo demuestra la situación de Estados Unidos, te lo demuestran la situación de Australia y Nueva Zelanda, que son islas, te lo demuestra la situación de la propia Europa, que pese a todos los recursos invertidos, pese a todos los consensos institucionales, pese a todas las normativas, finalmente igual tienen flujos relevantes de ingreso clandestino. Aquí un profesor a mí me enseñaba que lo que
lo que pasa es coyuntura y lo que queda es estructura. Y cuando nosotros hemos visto que en una realidad chilena en la que han pasado distintas matrices políticas en el gobierno, en que se han gastado ingentes recursos en distintos momentos de distintas formas, en que se han ocupado distintas tecnologías y mecanismos para impedir el ingreso clandestino, la cifra de personas que lo hacen de todas maneras sigue siendo relevante y por lo tanto uno tiene que asumir quizá una forma, una lógica ciertamente estructural del ingreso clandestino y en lugar de negarse a esa estructura, lo que hay que hacer es hacerse cargo. Lo que ha pasado en el último tiempo, que creo que alguna vez lo hablamos en este mismo programa, ¿Ya? nunca ha existido, nunca, en la historia de Chile, nunca han existido más trabas para ingresar en forma regular a Chile y nunca se ha invertido más recursos para impedir el ingreso clandestino. Y precisamente en los últimos 5 o 6 años es cuando nunca ha ingresado más gente en forma clandestina. Entonces, aquí hay una cuestión de cómo estamos abordando el tema, que es que las lógicas que nosotros tenemos, que nos parecen muy intuitivas de cómo evitar la migración clandestina, no son las que finalmente resultan. Entonces, Ya. aquí hay un problema que se rasca donde no pica. Ya, pero déjame preguntarte lo siguiente, porque evidentemente el país tiene una capacidad limitada. O sea, tú no puedes recibir a todo el mundo. Y eso le pasa a Estados Unidos, le pasa a Australia, le pasa a Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace frente a esa situación real que tiene cada país? Primero preguntarse si todo el mundo es el que está viniendo a Chile. Es verdad que nosotros para nuestra tradición, para nuestra costumbre, sentimos como que estamos siendo objeto de una marea migratoria, pero lo cierto es que no somos el país, ni siquiera somos el tercer país, yo creo, entre el tercer y cuarto país, que está recibiendo más el impacto de la migración venezolana, porque esto también tiene un patrón geográfico. Estamos hablando de que antes de nosotros hay otros países que son los que están recibiendo verdaderamente el impacto de esta migración. Estoy hablando particularmente de la migración venezolana. También es cierto que nosotros, el flujo de personas migrantes a Chile ha crecido de una forma nunca vista, yo diría que en ningún país del mundo en términos de la intensidad y del tiempo. Pero la cuestión yo creo que es más práctica. Y es decir, si nosotros tuviéramos la posibilidad de impedir que vengan personas que nosotros no aceptamos que vengan, yo no tengo ningún problema en tener la discusión, en que me digan, bueno, entonces ahí definamos quiénes pueden entrar y quiénes no. Pero lo que demuestra la experiencia, lo que demuestran los últimos años, es que hagamos lo que hagamos, siempre va a venir una gran cantidad de personas en situación irregular. Entonces la pregunta es, ¿seguimos haciendo como que no es así? ¿O nos hacemos cargo y generamos formatos para que estas personas tengan un canal para poder regularizarse? O creo yo que es lo mejor para poder llegar en forma regular a Chile. Lo que sucede en la práctica es que le decimos a las personas, vengan solamente en forma regular, pero los canales para venir en forma regular son demasiado estrictos como para que la gran mayoría de esas personas puedan venir. Sí, conversamos a esta hora con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. Rodrigo, tú dijiste otro aspecto. Tú dijiste, ¿no es cierto? Por un lado, es difícil poder controlar estas migraciones, pero también dijiste que los mismos migrantes pueden ayudar a generar un Estado que entrega más servicio. A ver, ¿cómo se entiende aquello? Porque también el Estado tiene capacidades limitadas. Las tiene porque tiene recursos que son limitados, pero si los migrantes generan recursos, esos recursos dejan de estar limitados y es una cuestión bastante obvia. Mira, perdonen el ejemplo, esto lo hacía Joaquín Virañao, no recuerdo el apellido, pero lo decía algún estudioso sobre estos temas, decía, si yo tengo un asado para 3 personas y llegan 3 personas, eso es un problema. Pero si cada una de esas personas yo dejo que traiga el bebestible, otro más carne y otro traiga las ensaladas, obviamente la calidad de ese asado va a ser mejor que antes que ellos trataran de llegar. Perdonando el simplismo, eso es un poco lo que sucede con el tema de la contribución que pueden hacer los migrantes. La pregunta es, si hablamos de estos 182.000 personas que son las que potencialmente pueden ser objetos del plan de regularización del gobierno, que no es suficiente, eh, esas personas hoy día están en Chile, hoy día están trabajando. Cualquiera de las personas que nos están escuchando se pueden haber subido a un Uber, pueden haber estado en cualquier lugar en donde se encuentran con personas que ingresaron en forma clandestina y que están desarrollando actividades económicas. Hoy día en la economía informal, esas personas, si ese mismo trabajo lo estuvieron haciendo en la economía formal, estarían contribuyendo principalmente con tributos que financian
por muy sobre el gasto que significan aquellos bienes y servicios a los cuales acceden. Estamos hablando de personas en edad activa, estamos hablando de personas que se enferman menos de lo que trabajan, y por lo tanto, como lo han demostrado los estudios de los propios empresarios, estas personas se necesitan dentro del mercado laboral y no fuera del mercado laboral. Y además hay otra cuestión, que aquellas personas que no logran incorporarse a la economía formal lícita, perdón, informal lícita, terminan siendo también presa de organizaciones criminales respecto a actividades que son ilícitas. Sí, fíjate, se recordaba por estas últimas horas la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica 2024, que señala, entre otros aspectos, que hay un gran conflicto, ¿no es cierto? Hay un 70% que señala que hay un gran conflicto, ¿no es cierto?, con el tema migratorio, que hay un 19% de extranjeros que en los últimos 12 meses se ha sentido amenazado o maltratado, pero fíjate que esta es interesante cuando dice los inmigrantes limitan las posibilidades de encontrar trabajo a los chilenos y en 2024 esa cifra subió de 43 en 2023 a 45. O sea, todavía hay un porcentaje muy alto de la población que siente que los chilenos le limitan sus posibilidades laborales. ¿Eso tiene fundamento con la realidad? Lo que pasa es que aquí pasamos de una etapa de una parte de la conversación que era técnica a una parte que es Claro. más bien política y que tiene que ver con la calidad del debate que se está llevando a cabo en los temas de Estado. Aquí no existen, como lo hemos visto en la conversación y como la gente lo puede ver en su propia investigación que haga, no existen antecedentes que le den sustento a los discursos que hablan de la migración como una amenaza por sí misma, que hablan de la migración como una competencia evidente a las necesidades de la población chilena, sino más bien lo contrario. Es más, en la misma investigación que tú señalas, cuando le Ujú, preguntan a las personas si han tenido ellos en concreto alguna experiencia difícil con los migrantes, solamente el 7-8% dice que lo ha percibido y hay que entrar a calificar. Ahora, si segmentáramos socioeconómicamente esa respuesta, seguramente nos encontraríamos con que la gran mayoría de personas que se han experimentado o que siente que ha experimentado alguna experiencia desagradable con un migrante son personas de las clases más necesitadas y las que, como tú bien señalaste al comienzo, compiten en bienes y servicios con las personas. Pero lo cierto es que el debate nos lleva a que eso fuera la regla general. Y si uno observa, hay otras condiciones, incluso dentro de nosotros las nacionales, que generan mayores conflictos que eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros permitimos, y esto tiene que ver un poco con la columna de Mansuy, ¿por qué porque él critica a las élites políticas? Porque instalan realidades y mi forma de pensar es que también las élites intelectuales, como aquella de las cuales pertenece el propio Mansuy, también instalan verdades que no son ciertas. La pregunta es, ¿nosotros vamos a dejar que la realidad, los contornos fácticos de la realidad, los defina la política o los definan los intelectuales? ¿O le vamos a decir a los técnicos que nos digan cómo esto es en realidad y a partir de eso permitimos que los intelectuales y los políticos debatan sobre cómo gestionar esa realidad? El tema es que hasta el momento lo que estamos haciendo es permitir que sean los políticos los que nos dicen lo que es posible y lo que no es posible, y por lo tanto la gente queda presa de un discurso que no es honesto, que no es realista. Piensa tú si tú te fijas, los dos grandes puntos en los cuales se sitúa el debate político hoy en día son la, el control en la frontera y son la expulsión de las personas que ingresaron en forma clandestina. El control de la frontera, estamos hablando de 650 kilómetros, la distancia que hay de Santiago a Temuco, que es en un terreno llano y en donde es objetivamente imposible tener un control cabal de quién entra y quién sale. Por lo tanto, ya es una realidad que materialmente cuesta gestionar. Y respecto a los expulsados, los 182.000 personas que hoy día están dentro del proceso de empadronamiento, si nosotros los quisiéramos expulsar a vuelos de una vez por mes, nos demoramos 257 años en expulsarlos a todos. Es decir, el debate está situado en dos temas en los cuales no existe ningún margen para poder opinar, para poder cambiar la realidad. Y sin embargo, estamos discutiendo eso. Es más, agrégale otra cosa. Hay un proyecto de ley con el cual hace muchas gárgaras la derecha, en donde quieren que el ingreso clandestino se transforme en un delito. Es decir, estamos hablando que queremos que las hoy día 40.000 personas que están ingresando en forma clandestina vayan ahora a llenar las cárceles además.
Entonces, se trata de discursos que no tienen ningún sustento en la realidad y es porque los políticos, volvemos a la calidad de la política, dicen lo que la gente quiere escuchar y la gente no quiere entender, en mi experiencia, la gente no quiere escuchar razones, la gente lo que quiere es políticos que coincidan con su hastío de una realidad migratoria mal gestionada y que les genera problemas en la cotidianidad o por lo menos les hace pensar de que degrada su calidad de vida. Correcto, no, tú tienes toda la razón cuando tú señalas, por ejemplo, cuál ha sido la relación con los migrantes en esta encuesta bicentenario. Y fíjate que, claro, para todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora, buena, excelente, un 59%, regular, un 34% y solo un 7% mala o muy mala. Entonces, ahí está la contradicción entre ese discurso que está un poco alejado de mí y el discurso de lo que tiene que ver directamente con mi barrio, con mi comuna, con mi entorno. Ahora, claro, esto se ve agravado por la entrada del crimen organizado, ¿no? Y por supuesto por las bandas extranjeras, particularmente el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, que ha generado una situación, ha cambiado la fisonomía del delito en nuestro país. Entonces, eso por supuesto que impacta y entonces, migrante igual Tren de Aragua. Eso por lo menos es lo que ocupa la política o la extrema derecha para, en definitiva, ¿no es cierto?, levantar estos discursos antimigrantes. Claro, efectivamente hay una asociación, si es que aquí no hay que ni, ni la migración es completamente viciosa, ni la migración es absolutamente virtuosa. Es precisamente ese carácter binario del debate el que nos tiene en resultados tóxicos. Evidentemente, si yo tengo una gran cantidad de personas que vienen al país, con ellas no solamente van a venir personas con motivos lícitos, sino que también van a venir personas con motivos ilícitos. Y por lo tanto, lo que yo tengo que entender como Estado es que si yo tengo recursos finitos, recursos limitados, que me permiten hacerme cargo de eso, tengo que enfocarlos, tengo que perfilarlos, tengo que saber dirigirlos hacia las personas que son de mayor riesgo. Y para eso, lo que tengo que hacer es sacar de la irregularidad a todos aquellos que tienen motivos lícitos. Entonces, si una persona viene a demostrar, puede demostrarme que viene a trabajar en forma honesta, que viene a trabajar en forma regular, que viene con su familia, que viene finalmente a buscar la calidad de vida que no encontró en otro lugar, lo que uno como Estado debería hacer es favorecer esa migración regular en lugar de incentivar que esa misma persona venga en forma irregular, porque ahí se producen tres ventajas para el crimen organizado que hay que tener en consideración. Si yo no dejo que una persona entre en forma regular y esa persona, por razones de dónde viene, de su vida, está desesperada por entrar a Chile, esa persona va a tratar de ingresar de todas formas y va a recurrir a la organización clandestina para que efectivamente le ayude a ingresar en forma clandestina. Si yo, organización clandestina, estoy ingresando a una persona en forma clandestina, y que no me cuesta nada poner en su mochila drogas y armas, y por lo tanto le estoy facilitando los medios logísticos de ingreso de productos ilícitos al territorio nacional. Y además, si a estas personas que ingresaron en forma clandestina yo no les doy condiciones para poder hacer una vida regular en Chile, además les estoy entregando la fuerza de trabajo y el ejército a la organización clandestina, porque esas personas van a ver como una alternativa posible el tener que trabajar por vía de explotación sexual, laboral o de cualquier tipo para esa organización criminal o para poder dedicarse, por ejemplo, a ser parte del ejército de esa organización criminal. Entonces, aquí lo ha dicho muy bien el ministro Cordero y yo quiero relevar el coraje que ha tenido porque la que él ha anunciado no es una decisión simple ni fácil de sostener. Y él ha dicho que aquí existen dos argumentos. Uno de carácter económico. A estas personas las necesitamos contribuyendo financieramente al Estado a partir de las actividades económicas que están haciendo. Y segundo, también hay una razón de seguridad, porque el tener a estas personas regularizadas nos permite separar la paja y el trigo, poder dejar tranquilos trabajar a las personas que quieren desarrollar actividades productivas y poder enfocar toda la fuerza fiscalizadora del Estado en aquellas personas que no son parte de estos procesos. Bueno, de hecho, tanto es así que las mismas organizaciones gremiales de empresarios han declarado su aprobación, digamos, ¿no?, respecto de estas regularizaciones, porque se entiende que esto va a permitir integrar mano de obra y particularmente en el agro. Déjame ir cerrando, Rodrigo Sandoval, con lo último que tiene que ver con lo que tú señalabas respecto de cuánto cuesta expulsar
personas que están en la lista de las expulsiones. O sea, acá se ha calculado que podría generar un gasto de estos, dice, sacar del territorio nacional a estos 28.000 individuos con órdenes de deportación vigentes podría significar 93.000 millones de pesos o 94 millones de dólares. ¿Eso lo hace inviable? Absolutamente. Yo saqué las cuentas. Mira, yo Ya, saqué a que, ver. hablando solamente de estos 28.000, si nosotros los sacáramos a vuelos de día por medio, es decir, día por medio nosotros sacamos un avión con estas personas. Estamos hablando que nos demoramos 3 años con un costo de más de $300.000 al año. Perdón, $300 millones al año. Si los sacamos a vuelos de una vez por semana, los logramos sacar en 8 años con costos de 6.700 millones de pesos. Y como yo te decía, si los sacamos con vuelos una vez al menos, demoramos 39 años. También con sumas siderales de dinero. Entonces, sacamos la cuenta de que un vuelo te cuesta 120 millones de pesos, en el mejor de los casos, un charter. Y la gran mayoría de estas personas no son posibles de sacar en charter, y así que tienes que sacarlos en vuelos comerciales, en que tienen que ir ellas con dos personas de la Policía de Investigaciones, cada uno con pasajes sacados comercialmente. Entonces, esta cifra se hace completamente inabordable. No existe ninguna lógica que justifique que estas personas, la única respuesta que se tenga respecto a estas personas vaya a ser la expulsión. Y digámoslo al tiro claramente, aquí no estamos hablando de los delincuentes. Nadie está en contra de, nadie ha dicho que los delincuentes no sean personas que sean objeto de expulsión, pero no son esa la gran mayoría de la gente que está siendo expulsada. Ese es el punto de fondo. Aquí hay más consensos de lo que parece. Aquí estamos todos de acuerdo en que a los delincuentes hay que echarlos. Yo estoy en contra, por ejemplo, de la expulsión judicial. Yo creo que los delincuentes extranjeros deberían cumplir su condena en Chile y después salir del país. Pero si existe la institución, habrá que respetarla. Pero estamos todos de acuerdo en eso. Obviamente que si una persona fue detenida por microtráfico de drogas y tiene hijo y familia en Chile, habrá que tener consideraciones especiales. Pero en principio, cualquier persona que cometa un delito traiciona la confianza del país que lo acoge y tiene que irse. Esa discusión no existe. Entonces, aquí lo que hay que ver es cómo se gestiona la migración lícita y cómo se trata de excluir la migración ilícita. Pero para eso hay que tener información concreta y además no discutir este asunto cada vez que hay una noticia. Porque el gran problema que también tenemos es que cuando hay una coyuntura migratoria, todos empezamos a discutir de estos temas y dejamos de fondo las conversaciones de más largo plazo que hay que tener respecto de cómo articulamos la migración para que no se transforme en una expresión viciosa en el futuro. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces nosotros, porque en tu caso sí hemos tenido mucho espacio. Entonces, cuando yo pregunto, una cosa es quienes entran y a quienes van a expulsar, pero otra cosa distinta es lo que ya está pasando en el territorio y cómo hoy día este millón de personas, incluso, ya voy a decir, las 500.000 personas que están en situación irregular, son personas que hoy día están viviendo marginalizadas de la sociedad. Esas personas tienen hijos y esos hijos están construyendo su relación con la sociedad chilena a partir de la marginalidad. Entonces, no nos quejemos en 10 años más de que tengamos bandas haitianas, bandas dominicanas, bandas venezolanas, de personas que construyen una forma de vida marginalizadas con respecto a la sociedad chilena, precisamente porque la sociedad chilena no ha generado condiciones para poder integrar. Juan, para cerrar el punto, Rodrigo Sandoval, de esos 28.000, ¿cuántas son personas que están solo en condición irregular y cuántas son personas que han cometido delitos? ¿Tienes esa cifra? Yo no, yo he logrado, he buscado Ya. mucho segregar esa cantidad, pero lo que te puedo decir absolutamente es que Mm. dentro de las expulsiones, estamos hablando de las 28.000, son las personas que tienen órdenes de expulsión ya tramitadas y que no se han cumplido. En el periodo desde mayo del año pasado, si no me equivoco, que fue cuando se dio esa cifra, hasta ahora hay muchas más, pero estamos hablando de personas que por distintas razones han salido. Por ejemplo, hay delincuentes, ¿cuáles? Los que no fueron objeto de expulsión judicial, sea porque su condena era mayor a 5 años, sea porque, por ejemplo, estaban dentro de la ley 20.000 de drogas que fue sacada dentro de la expulsión judicial en su momento. Pero también hay una gran cantidad, y yo me atrevería a decir que no menor al 30-40% de personas que no cometieron ningún delito, sino que su único pecado fue no tener una situación regular
migratoria, digamos, pero no es una falta administrativa, no es que sean delitos, pero no he logrado dar con esa cifra. Perfecto. Rodrigo Sandoval, quiero darte las gracias, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, académico de la Universidad de Chile, por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti. Lamentablemente, bueno, da lo mismo. Uno ve con pena que las cosas que terminan sucediendo ahora son cosas que se anticiparon hace muchos años atrás. Y Sí, pues, y eso que tenemos una nueva ley de migraciones, pues. Mi ley de migraciones, que no lleva ni 2 años de vigencia, ya ha sido objeto de 5 modificaciones fundamentales. Y por lo tanto, los parlamentarios que se felicitaban por contar con esa ley deberían, en lugar de hacer discursos hoy día con mucha arrogancia, dar cuenta de por qué la calidad de la legislación que hicieron hoy día demuestra que no era precisamente por no hacer caso cuando se les dijeron ciertas cosas. Entre esas, el contar con mecanismos regulares de regularización para evitar problemas como los de hoy día. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias una vez más. Y muy bien, adiós. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a entrar a analizar el primer año de gobierno de Javier Milei con la doctora en Ciencias Sociales, académica de la USACH, Elizabeth Gerber. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.